Mi nombre es Yorelis Acosta, yo soy psicólogo clínico y social, soy jefe del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela, y esto es un trabajo titulado Ejercer el periodismo en Venezuela. ¿Por qué? Porque el periodismo es una de las profesiones de mayor riesgo a nivel mundial, y a diario miles de profesionales de la comunicación corren el riesgo de ser amenazados, silenciados, encarcelados y, en el peor de los casos, asesinados por ejercer su labor de informar. En los últimos 20 años, Venezuela se ha convertido en un país muy hostil con la prensa, sobre todo con la prensa independiente. Y si bien no se ha registrado sino solo un caso de un periodista asesinado y 2 periodistas presos, estos no escapan de ser objeto de intimidaciones, amenazas, persecuciones, descalificaciones públicas, censuras, agresiones físicas, dificultades técnicas con limitaciones para la conectividad a Internet, robo de sus herramientas, cubriendo pautas o noticias, han robado cámaras, celulares, sus chalecos, sus carteras de uso personal, y también se han dado detenciones arbitrarias, el hostigamiento ejercido desde las más altas esferas del poder por funcionarios públicos, cuerpos de seguridad del Estado, simpatizantes, oficialistas de los medios adscritos al Estado y miembros de grupos armados, ha dejado secuelas físicas, emocionales y psicológicas en los profesionales que hacen periodismo en este país. A la fecha, los trabajadores de la prensa que ejercen en Venezuela, sean estos periodistas, camarógrafos, asistentes de cámaras y hasta conductores de unidades de prensa, se sienten intimidados y criminalizados, tal como lo refleja el más reciente informe del Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad, capítulo Venezuela. La situación es de tal gravedad que desde hace más de una década los trabajadores de la prensa no utilizan transportes identificados de su medio, pero sí cargan con frecuencia chalecos antibalas y máscaras antigases cuando van a ejercer su trabajo. En junio del 2018, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Prensa informó que entre el 2012 y el 2018, 1.328 periodistas se habían ido al país dada la situación de hostigamiento y difíciles condiciones para ejercer profesionalmente. El exilio también fue una opción para editores y propietarios de medios de comunicación venezolanos, y al menos 60 medios de comunicación se han cerrado hasta la fecha. Hoy día ese número es mucho mayor porque el éxodo de venezolanos se ha incrementado en los últimos 3 años, y también el éxodo de periodistas ha continuado. En el año 2020, con la cobertura de la emergencia sanitaria por el COVID, entre el 12 de marzo y el 15 de julio del 2020, se sucedieron 12 arrestos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Ya hoy día va por 37 detenciones, y adicionalmente en los estados Miranda, Vargas, Táchira, Bolívar y el área metropolitana, los cuerpos de seguridad detuvieron 16 reporteros, fotógrafos motorizados por registrar y hacer fotografías y publicar historias sobre la situación de los hospitales, las fronteras y algunos mercados en nuestro país. Lo anterior ameritó que la ONU enviara a las autoridades venezolanas 2 exhortos firmados por 7 expertos de ese organismo a propósito de las detenciones arbitrarias contra periodistas y otras restricciones de la libertad de expresión durante la pandemia. Estas detenciones fueron temporales y se extendieron entre media hora hasta 13 días. Por estas razones, se propuso en el año 2019 un proyecto titulado Periodismo en contextos de violencia, donde participa una periodista que también ha sido objeto de esta situación y ha tenido que estar fuera del país, y mi persona como experta profesional del área de la salud mental,
para proteger a los periodistas que ejercen en Venezuela. Bueno, pero además hay que señalar que en los 2 últimos años el país atraviesa una profunda crisis. En lo económico nos encontramos en una pérdida del PIB de menos 60, por ejemplo, acumulado en los últimos 3 años, a una tasa de inflación mensual de 85-90%. No hay cifras realmente ciertas, lo que sí sabemos es que es terrible vivir en hiperinflación. Ya tenemos desde noviembre del 2017, lo cual nos convierte en el país con la inflación más alta del mundo. Y en lo social tenemos altas tasas de conflictividad y homicidios, una grave crisis política también caracterizada por confrontaciones, polarización, elecciones donde se cuestiona la convocatoria, los resultados, parcialidad institucional, desconfianza en los actores políticos, lo cual deja huella en la manera de vivir de los venezolanos. Los efectos psicosociales de esta crisis han sido plasmados en otros trabajos que he realizado desde el 2016, luego 2018, todo está documentado y aparecen distintos elementos ya de la afectación psicosocial. Entonces, la justificación teórica y fáctica parto de estos trabajos sobre el estado emocional y la salud mental de los venezolanos, que demuestran una afectación psicosocial por la grave crisis y el contexto. La crisis económica tiene efectos psicosociales, el estado emocional negativo más la recesión económica es una fórmula que sabemos nos da un saldo negativo en depresiones, en suicidios y migración, que son los últimos temas que estoy trabajando actualmente, y que la violencia política y su afectación a los periodistas, ¿verdad? La vamos a mostrar en lo que hemos conseguido en este proyecto. El estudio que yo realicé en el 2015 y que fue publicado en el 16, titulado Mapa Emocional de Venezuela, ya mostraba cómo la tristeza, la rabia, también la esperanza y expectativa, pero miedo, resignación, en 2.536 respuestas, presentaba esto. La tristeza es la emoción número 1 presente, es un estudio que ya está publicado y que desde entonces yo lo actualizo 2 veces al año, ¿verdad? En el primer y segundo semestre, pero los resultados se sostienen en el tiempo. Bueno, también ya ubicados en el sector periodístico, se sucedió el suicidio del periodista Alejandro Cañizales. Hay casos de depresión, de ansiedad, hay ataques de pánico, trastornos de ansiedad, y la afectación no solamente es para los periodistas, sino también para sus familiares. Nos propusimos en este proyecto hacer promoción de la salud mental para todos los periodistas de Venezuela, dar soporte emocional, social e individual a los periodistas que han sido objeto de hechos violentos, que sufren síntomas de estrés postraumático, dar herramientas para cuidarse psicológicamente y enfrentar estos contextos adversos, y bueno, y documentar lo que sucede en el país. Para ello, nos propusimos dictar unos talleres titulados Cómo cuidarnos psicológicamente para ejercer el periodismo en Venezuela, crear materiales audiovisuales para ser distribuidos entre sus grupos, sus familiares, hacer un trabajo del perfil psicológico de las personas que estuviesen asistiendo a nuestros talleres y dar primeros auxilios psicológicos de manera individual para aquellos que así lo soliciten. Entonces, hasta la fecha es un proyecto que está en desarrollo. Hemos dictado ya varios talleres de manera presencial, luego con la aparición del COVID cambiamos a la modalidad virtual y también foro chat por la plataforma WhatsApp. Entonces hemos trabajado con más de 100 periodistas, el 65% mujeres, el 35% hombres. Les decimos que llenen una encuesta donde se recopilan todos estos datos que voy a presentar de manera preliminar, y es una encuesta totalmente anónima. Ahí les preguntamos, bueno, su edad. Como vemos, aquí hay el 40% son mayores de 40 años, el 13% tiene menos de 25 y el otro 40% está entre 26 y 40 años.
Se les pregunta si lo han amenazado en su ejercicio profesional, el 72% dice que sí. Se le pregunta si lo han lesionado, el 70% dice que no, ha sido lesionado. Y en su mayoría son periodistas las personas que hemos abordado en este proyecto. Pero también hay cabida para otros profesionales de la prensa. El 87% se ha enfrentado a situaciones de violencia en el ejercicio de su carrera. Le hemos preguntado cuál es la emoción que predomina en ellos y, como vemos, la expectativa, la tristeza, el miedo, la rabia, esperanza, aceptación y repugnancia y otras que aparecen en un grado menor. Si se sienten afectados psicológicamente por el ejercicio de su profesión, el 75% dice que sí, y a sus familiares dicen que el 57% de sus familiares se sienten afectados también por el ejercicio de la profesión, y aquí el grupo mayor son las parejas de los periodistas, sus padres y sus hijos. ¿Qué afectación presentan? Los periodistas: agotamiento físico y mental, ansiedad, dolores de cabeza, miedo, bloqueos mentales, problemas de sueño, muchos problemas de sueño y ansiedad es lo más frecuente, insomnio y desmotivación. Y sus familiares presentan, bueno, que señalan que falta tiempo para que compartan con ellos, la ausencia del periodista en casa, que sienten miedo y estrés, preocupación excesiva por que les pueda pasar algo a su pareja o a su hijo periodista, y sienten que se expone demasiado al opinar y escribir. Y muchos dicen que se sienten nerviosos, ¿no? Muchos familiares. Durante la pandemia también hemos preguntado si ha tenido alguna crisis de ansiedad anteriormente, anterior a la pandemia. El 75% dijo que sí, el 25% dijo que no había sufrido de ansiedad antes. Y durante la pandemia también preguntamos, ¿usted durante este periodo ha ejercido, ha sentido alguna manifestación, ha tenido alguna crisis de ansiedad? Entonces, durante esta emergencia sanitaria, el 54% de los periodistas dijo que sí. Insisto, de los periodistas de los cuales hemos trabajado, y esta es una muestra apenas de 110 periodistas que han respondido esta encuesta. También se les preguntó que cuál es la emoción que predomina en ellos en este momento de pandemia: miedo, tristeza, expectativa, esperanza. Vemos cómo en los primeros puestos entonces se mueve y aparecen estas emociones de miedo, tristeza y depresión, y que los síntomas que sienten son de moderados a intensos. Y la atención, le preguntamos también si le gustaría recibir atención psicológica, y el 90% de los periodistas dijo que sí. ¿Qué le gustaría recibir de información adicional de parte de un profesional? Entonces, cómo manejar la ansiedad, cómo dormir mejor, todas estas herramientas para el manejo de toda la sintomatología que están presentando. Entonces, vivir en un país con múltiples crisis, ejercer el periodismo, tienen un costo psicosocial, en especial cuando se muestra la crisis y cuando se expresan opiniones de crítica al gobierno. La crisis y el ejercicio de la profesión se vive como un evento traumático, catastrófico, y tiene efectos a nivel individual y a nivel social. Esta revisión nos enfocamos en aspectos emocionales, en consecuencias, en síntomas, en percepciones y comportamientos individuales de un grupo de periodistas venezolanos, donde evidenciamos alteraciones físicas, cognitivas, conductuales, psicológicas y sociales. Lo más frecuente es la ansiedad y alteraciones del sueño. Lo otro es la normalización de estos síntomas. Cuando ellos han ido a talleres y les mostramos, bueno, esto es la ansiedad, estos son sus síntomas, la mayoría dice, pero yo me siento así. Eso para mí es normal. Resulta que el ejercicio de la profesión va con toda esta sintomatología que ellos describen. Por eso estamos ofreciendo atención psicológica. Además, he estado creando materiales de divulgación y talleres. Y los talleres, aquí tienen dos fotografías, ¿verdad? De talleres donde trabajamos más o menos con 35, 40 periodistas
Luego, en la modalidad virtual también estamos tratando de manejarnos con ese mínimo para llegar a la mayor cantidad de periodistas posibles, e incluso el trabajar de manera virtual nos abre la puerta a poder llegar a más rincones del país, porque inicialmente el proyecto se planteó para las 8 ciudades principales de Venezuela, pero siendo virtual, entonces puedo llegar a las ciudades pequeñas donde hay el periodismo se ha reducido, donde a lo mejor trasladarse el periodista a una ciudad grande iba a ser sumamente complicado, así que hemos podido hacer primero un mapa de cómo se está ejerciendo el periodismo en Venezuela. Nos hemos enterado, por ejemplo, que hay estados pequeños donde el periodismo desapareció, donde los medios de comunicación no resistieron y no existen, o se han plegado a la línea más oficialista, ¿no? Para poder seguir funcionando, lo cual ha mermado las condiciones de trabajo del periodista, menos fuentes de trabajo, y también pues sabrán que hay venezolanos en estos momentos por todo el mundo y parte de esta diáspora son periodistas. Bueno, esto es parte de los materiales que se han creado, cómo respirar despacio, técnicas naturales para ayudar a controlar la ansiedad. Todo lo que diga ansiedad es bien recibido. Y esto que tienen acá es un podcast que tiene sonido. Han sido sumamente útiles porque giran por el teléfono y las personas los comparten con sus familiares y puede salir ya del país. O sea, realmente lo que nos propusimos acá nos llevó a tener un alcance mayor. Este se llama Cómo manejar las emociones en tiempo de crisis. Tenemos una cuenta también en Instagram que se llama Supero Depresión. Ahí vamos subiendo todos estos materiales que, si bien están enfocados para el periodismo venezolano, son también comunes al sufrimiento de la población en general. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Yorelis Acosta. En mis redes, en Instagram, Cuide su Salud Mental. En Twitter, Yorelis Aco, pero si colocan Yorelis Acosta también. Y ahí están todos estos materiales para compartir y espero que sean de utilidad también para ustedes. Me interesa sobre todo seguir el pulso de la afectación psicosocial que está generando esta pandemia. Y muchísimas gracias, muy complacida de participar en este congreso virtual sobre salud mental. Muchísimo éxito.